acerca de algunas cualidades que deben distinguir a un ministro cristiano. Algunas cualidades que deben distinguir a un ministro cristiano. Y vamos a abrir la Biblia, las Sagradas Escrituras, en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 26. Dice, un obrero aprobado. Un obrero aprobado. Dice, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. En otra versión dice para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz para con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra traes luz a nuestro caminar. Alumbras, Señor, nuestro sendero. Alumbras nuestro camino. Nos das dirección clara, Señor. Gracias porque tu palabra, Padre, nos sana. Es medicina a nuestros huesos. Señor, gracias porque tu palabra transforma la vida del ser humano. Gracias, Dios, porque en tu palabra, Señor, oh Dios, hallamos diariamente el consejo tuyo para tomar las mejores decisiones, para emprender los mejores caminos, Señor. Oh Dios, gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú hoy hablas a cada uno de nosotros conforme a tu santa y perfecta voluntad. Nos rendimos a ti, rendimos nuestro ser a ti, nuestra voluntad la rendimos a ti. Y Señor, que sea tu voluntad sobre nuestra voluntad, por encima de nuestra voluntad.
Que sea tu pensamiento por encima de nuestro pensamiento. Señor, que seas tú glorificado y honrado, Señor. Oh Dios, mientras cada persona escucha tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos que un ministro cristiano, un siervo de Dios, un colaborador, porque todos los que hemos sido llamados al servicio de Dios somos simplemente colaboradores. No es más, somos colaboradores del Señor en su obra. Y nos describe la palabra que el apóstol Pablo, teniendo un discípulo, Timoteo, él le da una serie de consejos a su discípulo que ha formado. Y esos consejos nos sirven también a nosotros a través de los tiempos, nos dan orientación, nos dan guía para poder asimismo desarrollar la obra del Señor. Y este discípulo, Timoteo, cuando fue colocado ya en el ministerio, él debía tener en cuenta una serie de recomendaciones para ponerlas en práctica. Asimismo, a cada uno de ustedes como colaboradores en este lugar, porque el pastor no hará la obra del Señor solo. El pastor debe realizar un trabajo en equipo. Debe tener personas que desempeñan labores fundamentales en el cuerpo de Cristo. Así como nuestro cuerpo físico tiene miembros y cada miembro desarrolla una función específica, asimismo en la iglesia como cuerpo, cada miembro tiene una función específica. Entonces el pastor no solamente es la persona responsable de la obra. El pastor cuenta con un equipo de trabajo. Están las personas que apoyan la parte administrativa, que son el CODIL, Consejo Directivo Local, 4 personas con él, 5. Pero está también el Consejo Ministerial, que son los que direccionan los ministerios. Y estas personas están cada uno al frente de un ministerio, pero detrás de esta persona hay una serie de personas que son también colaboradores. ¿Se da cuenta usted que en la iglesia, como cuerpo, debemos funcionar todos en unidad? Todos en completa unidad, en acuerdo para que la obra del Señor prospere, para que la obra del Señor avance, debemos trabajar en equipo. Jesús lo hizo. Jesús nos dio ese ejemplo claro del trabajo en equipo. Pero este líder o este ministro que dirige debe ser una persona no contenciosa. Primero, no contenciosa. Y en el verso 14 dice que no discutan. No discutan. Debe ser una persona que tiene clara la doctrina, que tiene claro lo que Dios ha mandado hacer. Debe ser una persona a quien usted que le escucha le va a creer. Tiene credibilidad. Y es una persona que depende del Señor, 100% depende del Señor y no trata de inculcar conceptos por la fuerza. Es una persona que sencillamente
predica la palabra del Señor. Dice, no discuta. Una persona que no tiene necesidad de discutir sobre la doctrina. No tiene necesidad de discutir sobre la palabra, porque tiene claro el mensaje de Dios, que primero ha sido para él vida, y de esa vida va a transmitir a otros. El verso 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías. Evita profanas y vanas palabrerías. Es decir, sea claro en la palabra. Dedíquese a predicar la palabra. No hay necesidad de traer otra cantidad de argumentos para convencer o para tratar de pronto, tratar de impresionar a la gente. Predique la palabra como es. Dice ahí en el verso 16, evite profanas y vanas palabrerías, porque conducirán ¿a qué? A la impiedad. Conducirán a la impiedad. Entonces, el ministro tiene una responsabilidad de ser fiel a la palabra. Ser fiel, ser muy fiel a la palabra de Dios. No hay necesidad de tratar de impresionar o de rebuscarse otras cosas que no dice la palabra, o hacerle decir a la palabra cosas que no dice. El ministro debe de predicar sencillamente lo que Jesús dijo, el evangelio. Y el evangelio es Jesucristo. Predique el evangelio. El evangelio son las buenas noticias. Predique el evangelio. Muchas veces predicamos otro evangelio, se predica otro evangelio. Y cuando se predica otro evangelio, se desvía el pueblo. Se pierde el objetivo. Predique a Jesucristo, el único camino, la única verdad y la vida. Camino, verdad y vida. Predique el evangelio. Sea esa persona que, así como los discípulos cuidaron de presentar al maestro, y así como esa mujer samaritana cuidó de hablar de aquel que le dijo todo cuanto era, y hablarlo así, puntualmente. Asimismo, hay que predicar el evangelio. No hay necesidad de discusiones vanas. No hay necesidad de pronto de contiendas, de alegatos, tratando de convencer a la gente de otro evangelio, de pronto de otras ideas que no van acorde con el mensaje de Jesucristo. Predique la vida eterna, porque nos espera a todos una eternidad. Nos espera una eternidad que puede ser con Cristo o separados de Cristo. Y es responsabilidad nuestra como pastores, como siervos de Dios, como ministros, es responsabilidad nuestra predicar el evangelio y guiar al pueblo a Cristo, hacia una eternidad con Cristo. Entonces, hay que desechar, dice el verso 23, deseche las cuestiones necias e insensatas. Hay que desechar cualquier otra cosa
que nos distraiga del propósito, que nos distraiga del plan de salvación. Hay que desechar cualquier cosa que nos aparte de la fe. En segundo lugar, sea un obrero aprobado. Dice el verso 20, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Hay que ser ese obrero aprobado. Aprobado quiere decir que no tiene tacha, que no tiene nada. Un obrero que predica bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado es aquel que pasa por pruebas, que tiene claro que hay que pasar por situaciones complicadas en el ministerio, que tiene claro que hay que pasar por situaciones difíciles en el ministerio, pero que enfrenta esas pruebas y puede pasar adelante, puede salir adelante. Ese obrero aprobado es mucho más que ser útil. Ese obrero aprobado es ese hombre, esa mujer que se gana ese lugar especial en el corazón de Dios, porque pasa tiempo con Dios, porque ha entendido que tiene un llamado, porque ha entendido que el Señor le ha llamado primeramente para estar con Él. Ha comprendido que el Señor le llamó primeramente para pasar tiempo con Él, para consultarle a Él, para rendirle honor a Él, para rendirle exaltación a Él. Ese obrero aprobado es aquel que no figura, no quiere mostrarse a sí mismo. Es aquel que permite que el Espíritu Santo sea el que se presente al frente de la iglesia. Que el Espíritu Santo sea el que vaya delante de la iglesia. Ese obrero aprobado es aquel que deja que Cristo sea entronado en el corazón de la iglesia. Deja que Cristo sea entronado en el corazón de la iglesia. Y es ese obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. No tiene nada de qué avergonzarse porque siempre usa bien la palabra de verdad. Sabe que tiene que enfrentar pruebas, pero frente a esas pruebas no se queja, no le presenta quejas al Señor. Entiende que está en el propósito de Dios. Frente a esas pruebas comprende que Dios le va a formar cada día más su carácter. Le va a moldear cada día más su carácter. Ese obrero aprobado es aquel que comprende que cada día, en medio de las crisis, en medio de las pruebas, tiene que librar una batalla. Tiene que enfrentar esa batalla. Entonces, ese obrero aprobado cada vez está dispuesto a luchar. Invierte tiempo. Es aquel que trabaja duro, trabaja fuerte, con responsabilidad, porque sabe, tiene claro que
a quien debe rendir cuentas todos los días es a Dios. Sabe que Dios le miró, sabe que el Señor lo vio donde estaba y luego lo llamó. No lo llamó porque estaba desocupado, no. Lo llamó porque observó las capacidades, observó su responsabilidad, observó su entrega, observó su dedicación. No lo llamó porque vio que estaba desocupado, porque Dios no llama a nadie que esté desocupado. Observe los discípulos que Jesús llamó. Todos estaban ocupados. Estaban en la tarea cotidiana. Pero allí el Señor los miró. Y ese obrero aprobado tiene claro que Dios le miró, le observó primero, le hizo un seguimiento y luego lo llamó. Y aquel que lo llamó, Él es quien va a respaldarle. Pero aquel que lo llamó es también el que le va a pedir cuentas. Le va a examinar constantemente y a este que lo llamó debe de responderle. Número 3, este ministro es llamado a apartarse para Dios. Verso 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas. ¿De qué cosas tiene que limpiarse? ¿De qué cosas? Habrán cosas que de pronto ni siquiera se ha dado cuenta, pero el Espíritu Santo le va a mostrar de qué cosas tiene que limpiarse. ¿De qué cosas tiene que apartarse? Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El ministro del Señor tiene que apartarse de todo lo que le roba el tiempo de Dios, de todo lo que le contamina, apartarse de todo lo que le distrae del propósito de Dios. Y tiene que practicar la abstenencia, abstenerse de muchas cosas. Así como Daniel, cuando fue llamado, tuvo que abstenerse de comer la comida. Puede ser muy rica, muy agradable, muy llamativa, pero tuvo que abstenerse de comer la comida del rey. El siervo tiene que abstenerse de muchas cosas. Y esto se convierte en una herramienta de batalla contra la carne. Se convierte en una herramienta de batalla contra el mundo. Se convierte en una batalla contra el diablo. Esto quiere decir que el siervo de Dios no puede ser una persona que tiene en poco el llamado. Debe ser una persona que se cuida a sí mismo. Y Pablo lo dice en varias oportunidades hablándole al mismo discípulo Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Es una persona que se cuida en todas las áreas. En todas las áreas. Debe limpiarse constantemente y ese limpiarse tiene que ver con ir a la cruz y llevar allí a la cruz rendido, ir a la cruz constantemente y llevar todas aquellas cosas
que le dañan, todas aquellas cosas que le distraen del propósito de Dios, a fin de estar dispuesto para toda buena obra. Pero también debe huir. En el verso 22 dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Sigue siendo un ser humano, sigue siendo un hombre de carne y hueso, y es por eso que hay que huir. Así como José, cuando tuvo que huir de la esposa de Potifar, que quiso asediarlo, pero José sabiamente decidió huir. El siervo de Dios tiene que huir de muchas tentaciones. Escuche bien, huir de muchas tentaciones. No solamente lo que se refiere a la carne. Hoy en día hay muchas tentaciones para el siervo de Dios y el enemigo le va a atacar en áreas que usted cree que no son malas, en áreas que usted cree que de pronto está haciendo bien. Pero hay que huir, hay que huir. Dice ahí en el verso 22, huye de las pasiones juveniles. Todo lo que quiere dominarte en tu área emocional. Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Pero también dice en el verso 23, desecha, hay que desechar. Eso quiere decir, sáquelo, apártelo, sáquelo de su vida. Las cuestiones necias e insensatas. Toda necedad, sáquela, deséchela de su vida. Y permita solamente que el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado. Gracias. Permita que el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado. El siervo del Señor tiene que morir constantemente. Morir a todo aquello que le agrada y que quiere exaltar su carne y su ego. Tiene que morir a todas aquellas cosas que le agradan, que le gusta, pero que deshonran el nombre del Señor. El siervo de Dios tiene que huir. Sí, gracias. Tiene que huir de todas estas cosas. Pero el siervo debe ser apto para enseñar. Verso 24, debe ser apto para enseñar. El pastor sí o sí tiene que enseñar. Y enseñamos no solamente con un tablero, frente a un tablero y con una pluma, con una tiza, con un marcador, no. Tiene que enseñar con su vida, con su transparencia, su manera de conducirse en la vida. Debe enseñar con el ejemplo.
debe enseñar con su buen testimonio. El siervo del Señor debe ser apto para enseñar aún sin hablar. Si es necesario, hable, pero debe enseñar más sin hablar, sin palabras, con su ejemplo, su comportamiento, su forma de andar, su forma de vivir, su forma de hablar, de expresarse, su forma de relacionarse, de enseñar con la toma de decisiones. Las decisiones marcan una pauta muy importante en el desarrollo de la iglesia. Las decisiones que tome el siervo de Dios. Pero gracias a Dios que le ha dado un equipo de trabajo. Y las decisiones, el equipo influye también en las decisiones. El equipo de trabajo debe ser un equipo conformado por personas que no están allí como una figura decorativa, escuche bien, sino que son personas que trabajan también juntamente con el siervo de Dios. Pero debe ser también un hombre que esté dispuesto a corregir a otros con mansedumbre. Con mansedumbre. Dice ahí en el verso 25, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. A veces es difícil la corrección. Muchos dicen, yo prefiero guardar silencio. Muchos dicen, no voy a decir nada. Yo se lo entrego al Señor. ¿Sabe qué está haciendo allí? Está diciendo, Señor, yo no lo voy a hacer, hágalo usted. Pero el Señor nos ha puesto y es una responsabilidad. Hay que corregir. Hay que corregir. Pero hágalo bien. Hágalo con mansedumbre. Pero también practique la liberación. El siervo de Dios debe practicar constantemente la liberación. Y era una de las áreas que Jesús siempre estaba practicando. La liberación. El verso 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay muchas personas que llegan a la iglesia en cautividad. Hay muchas personas que aún están en la iglesia y están en cautividad. Y la liberación nos ha sido entregada para que estas personas sean libres, completamente libres. En 2 de Corintios, capítulo 10, 2 de Corintios 10, permítame leerlo. El verso 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El ministerio de la liberación. Hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Y el Señor nos ha entregado armas. Armas que son poderosas en Dios. ¿Cuáles son esas armas? La oración, la palabra, el ayuno. Les comento, a mí el Señor me habla bastante, siempre me ha hablado a través de sueños. Y me ha ejercitado de tal manera que puedo distinguir cuando un sueño es de Dios y cuando no. Y he podido entender que cuando un sueño es de Dios, el Señor me ha dado sueños hace años y no se borran. No se borran de mi mente. Están claros, latentes. Y la oración es un arma poderosa. Yo lo pude entender hace muchos años. A través de un sueño, el Señor me muestra que Él me ha entregado esa arma poderosa. Y era como una metralleta que yo cargaba. Y me encuentro en un campo donde me persiguen hombres armados. Y me persiguen hasta que yo me veo en un lugar, como en un cuarto, y allí comienzo a escuchar la voz. Y me dice, es que a ti te ha sido dada una arma muy poderosa. Y es un arma de largo alcance. Y entonces es por eso que te quieren quitar esa arma. Y entonces yo salgo del cuarto y comienzo a escuchar voces. Y dice, hay que quitarle esa arma. Es que es un arma de largo alcance. Es que es un arma muy poderosa. Que ella tiene un arma muy poderosa y hay que quitársela. Es la oración. Por eso, la oración es tan atacada en la iglesia. Porque es un arma poderosa. Y muchas veces, aunque oramos, aunque estamos orando, pero el enemigo logra desviar. Ojo con eso, hermanos. Aunque usted cree que está orando bien, muchas veces no, porque el enemigo logra desviar la oración. Hace que la oración se enfoque en uno mismo. Hace que la oración se centre en uno mismo y la oración debe ir enfocada en Dios. La oración debe ir enfocada en Dios. Y analice esa parte de la oración en su vida. Y muchas veces oramos y oramos, pero no vemos la respuesta, no alcanzamos la respuesta. Y Santiago lo dice porque oramos mal. Oramos mal. Entonces, la oración es un arma poderosa, muy poderosa. A la iglesia, el liderazgo debe ser un liderazgo de oración, que entiende esto, que esto es una guerra. El liderazgo debe entender que siempre hay que hacer cobertura. Ustedes están en un campo de batalla, vivimos en un campo de batalla y hay que hacer cobertura los unos a los otros. El pastor debe tener siempre cobertura. Debe tener escuderos, personas que usted sepa
que están orando por usted. Personas que sean confiables, que no hagan oraciones contrarias. Personas que sean fieles, que usted sepa que están orando por usted. ¿Ve? Las personas que hacen parte del liderazgo deben tener escuderos. Y yo sé que el pastor les ha hablado de esto, les ha enseñado, deben tener escuderos. Personas que usted sabe que están orando por usted. Porque siempre al siervo de Dios, al soldado, el enemigo busca derribarlo. Entonces, amados, hay que practicar el ministerio de la liberación en la iglesia. Esto entre algunos consejos que nos deja el apóstol Pablo para el ministro. Pero hay otros consejos que usted, como siervo de Dios, como ministro, como llamado de Dios, debe tenerlos en cuenta. Ahí en Primera de Corintios. Ahí mismo en Primera de Timoteo, el capítulo 3, verso 1, dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable. Irreprochable. Que no tenga, que la gente de la comunidad no tenga de qué señalarle. ¿Ves que ese tiene una conducta, una mala conducta? No, que sea irreprochable. Marido de una sola mujer. Fundamental. Fundamental. Recuerde que antes de que la gente lo mire, Dios lo ha mirado. Dios lo está mirando. Marido de una sola mujer. Sobrio. Prudente. Decoroso. Hospedador. Otra vez. Para enseñar. Que no sea dado al vino, ni amigo de peleas. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Clarito, clarito. Están ahí algunos aspectos que hay que tener en cuenta como ministros, como siervos del Señor.